ondasdepasión.es, tu portal cofrade en Internet. Señoras, señores, buenas noches a todos. Es para mí un gran placer estar hoy presentando en esta nuestra querida hermandad de la Sagrada Mortaja a una de las personas que ha dedicado la mayor parte de su vida en la búsqueda de la verdad histórica de Jesús de Nazaret, a uno de los hombres de mayor solvencia y fiabilidad como investigador de los grandes temas religiosos, al escritor de grandes obras como las publicadas en 1994, el Nuevo Testamento, Introducción al estudio de los primeros textos cristianos. En 1996, El otro Jesús, Vida de Jesús según los Evangelios apócrifos. En 2006 al 2011, Biblia y Helenismo. También en el 2006, Guía para entender el Nuevo Testamento. Y el Evangelio de Judas. En 2008, Jesús y las mujeres. En el 2009, todos los evangelios, los cristianos derrotados, la verdadera historia de la pasión y apócrifos del Antiguo Testamento. En el 2011, fuentes del cristianismo y en los orígenes del cristianismo. En el 2012, Jesús de Nazaret, ciudadano de Jesús y los Apocalipsis. En el 2013, el juicio final. Y el pasado año 2014, el trono maldito, llevado a cabo, como se suele decir, a la limón, con el también escritor don José Luis Corral. Les estoy hablando, queridos amigos, de don Antonio Piñero Sáenz, hombre nacido en nuestra vecina población de Chipiona. Esto casi nadie se lo imagina, que nació a tiro de piedra. En 1941, por supuesto, desde donde partió y encontró la universalidad dentro de los temas tratados. Don Antonio es licenciado en Filosofía Pura en la Universidad Complutense de Madrid en 1968 y en Filología Clásica en la Universidad de Salamanca en 1970. En 1976 se licenció en Filología Bíblica en la Universidad Pontificia de Salamanca y se doctoró en Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid. Durante su larga vida de investigación y trabajo ha ocupado varios cargos docentes, siendo catedrático de Filología Neotestamentaria en la Universidad Complutense de Madrid en 1983. Este experto buscador de la historia es docto en cuestiones bíblicas y muy especialmente en el Nuevo Testamento y siglo I de nuestra era. Ha participado en multitud de charlas y conferencias, así como en programas de radio y televisión, y es pródigo en colaboraciones de prensa y revista, existiendo una gran información en el mercado de su extensa obra. Hoy, de forma desinteresada, a través del contacto mantenido con nuestro mayordomo don Manuel Alejandro Amador Moya, viene por primera vez a una hermandad, y en este caso tenemos el privilegio de que sea la nuestra. Va a hablarnos de un tema que es de seguro va a quedar inserto en nuestro intelecto para siempre: Jesús de la cruz a la mortaja. De don Antonio Piñero se pueden decir muchas cosas, dado su historial como escritor y transmisor de la historia en los temas ya puntualizados, así como gran divulgador de los mismos, pero es él al que debemos de escuchar y por supuesto no a mí, que soy un pequeño transmisor de estas pinceladas de su historia. Solo me queda dar las gracias a cuantos habéis hecho lo posible por estar esta noche con todos nosotros, haciéndolo de una forma muy especial con los reverendos padres capuchinos que nos acompañan, a los miembros de la Real Academia de San Dionisio de las Ciencias, Artes y Letras, a los diferentes hermanos mayores de otras hermandades y a todos los cofrades y no cofrades en general. Con todos ustedes, señoras, señores, amigos, don Antonio Piñero Sáenz. Queridas amigas y amigos, os podéis imaginar que yo soy contentísimo de estar aquí. Y más, desde luego, con amigos de verdad que, aunque sean recientes, han demostrado serlo.
Así que, encantado como estoy, pues no tengo más que palabras de agradecimiento por la invitación. Y espero que no sea la última. Quiero decir que nos veamos más veces porque de verdad es un gozo. Bueno, pues hoy, por encargo de Manuel Amador, que fue con el que lo ha arreglado todo, él es el suadente diablo, el diablo, como decía, de eso que me ha persuadido, pues el que me dijo el tema de esta conferencia. Y yo quiero avisar que, como catedrático ya emérito, jubilado de la universidad, lo que vamos a exponer aquí es un tema de pura historia. Es decir, yo ni soy teólogo, ni tengo esa posibilidad, ni clase, ni he estudiado teología. Simplemente vamos a enfocar unos temas sensibles desde el punto de vista de la historia, que probablemente es otro enfoque. Pero quiero decir que las disquisiciones de la historia, como bien se ha dicho, y como los historiadores tenemos un montón de opiniones diversas sobre el mismo punto, es muy posible que no tengan que hacerme demasiado caso, sino a lo que de ustedes puedan juzgar de lo que yo digo. Y desde luego hay una cosa clara: la fe de cada uno no puede fundamentarse en un consenso puro de historiadores, porque es que no se llegaría a ninguna parte, y por lo tanto es posible que yo tenga que admitir que la fe vaya por otro camino. Y dicho esto, como vamos a tratar desde el punto de vista de la historia algunos puntos que son fundamentales para esta hermandad, yo quiero decir cuáles son mis puntos de partida, para luego estudiar los pasajes evangélicos desde ese punto de partida. Pues bien, mi punto de partida es que los orígenes cristianos nos muestran que no hay uno, sino al principio múltiples cristianismos. Que si alguien tuviera la máquina del tiempo, como he escrito en Cristianismos derrotados, y descendiéramos en el 150 aproximadamente en Asia Menor, en la actual Turquía, vería que hay como mínimo 10 tipos de cristianismos, de los cuales habría 3 fundamentales, 3, pero divididos entre sí. Segundo, que la historia nos dice que el cristianismo no nace con Jesús de Nazaret, sino una vez muerto Jesús. Porque es que Jesús es el fundamento del cristianismo, pero no puede ser el fundador en un sentido, porque él no pretendió fundar nada. Entonces no podemos colgarle, digamos, un título a alguien que es que ni pretendió ni lo quiso. Pero el fundamento sí que es. Y esto lo sabemos por la crítica a la que se ha sometido el cristianismo, muy en contra de otras religiones, y esto hay que decirlo, la gran libertad que ha tenido el cristianismo para abrirse a la historia, que otras religiones saben que lo que yo hago aquí me costaría la vida, y a ustedes también, probablemente por asistir. Sin embargo, en el cristianismo es posible. Otra noción importante a tener en cuenta es que el cristianismo nace como una reinterpretación de la figura de Jesús. Es decir, existe la vida de Jesús, un hombre muy potente que hace en unos pocos, no muchos, porque es una figura muy pequeña dentro del Imperio Romano, un gran impacto. Pero cuando muere y pasado un cierto tiempo, el grupo de sus seguidores, que no se ha diluido, está totalmente convencido de que Jesús vive entre ellos. Y a partir de ahí, de ese convencimiento de que Jesús vive entre nosotros, que la historia no puede explicarlo. La historia lo único que dice es: si no partimos del convencimiento de que los primeros cristianos estaban totalmente convencidos a su vez de que Jesús vivía entre ellos, no hay manera de explicar el cristianismo.
Por tanto, hay que tener en cuenta que una vez que se cree que ese personaje está vivo, hay que repensarlo. Pues bien, esa repensación, fíjense qué palabra, ¿no? Esa repensación, esa reinterpretación, ese volver a pensar a Jesús, eso es justamente el cristianismo. Otra observación. Cuando un filólogo, es decir, alguien que estudia los textos antiguos, se dedica a leer profundamente los evangelios, cae en la cuenta de que hay dos figuras, dos referentes, dos figuras en los evangelios del mismo personaje. Una es un rabino de Galilea, rabino entre comillas, es decir, un maestro de la ley, que es un hombre fracasado, es decir, que no consiguió convencer a sus contemporáneos ni en Galilea ni en Jerusalén de lo que él quería convencerlos, y acaba muy malamente en la cruz. Sin embargo, hay el mismo referente, pero elevado a la altura de un ente celestial, de un ser que es el reflejo de la sabiduría divina, y desarrollándose, en una palabra, aparecerá tarde o temprano, sobre todo en el cuarto evangelio, como la encarnación, o sea, la palabra divina encarnada en un personaje humano. Entonces, el estudioso dice, ¿y qué hacemos aquí? Se predican, es decir, se escribe del personaje que es un rabino fracasado, un maestro de la ley que no consiguió su objetivo y al mismo tiempo que es hijo de Dios. Bueno, pues entonces estudiamos los evangelios y llegamos a la conclusión, y esta es la primera, que el historiador tiene que decir, leyendo entre líneas los evangelios, tenemos que confesar que ese rabino no se creyó a sí mismo hijo físico de Dios, es decir, hijo real. Claro que tenía una relación con su Padre Dios muy superior a la de sus discípulos, y claro que le llamaba Padre, pero él no se creyó, como podría creerse algún héroe de la cultura greco-romana, que él descendía de Dios como el héroe Heracles podía descender de Zeus. De ningún modo. Entonces, si nos encontramos con que por una parte ese Jesús no se creyó a sí mismo un hijo de Dios, pero si leemos, volvemos otra vez a los evangelios y a San Pablo y vemos que de alguna manera brilla la divinidad en él, preguntamos, ¿qué es lo que pasa aquí? Y el historiador dice, pues lo que pasa es que este personaje, después de su muerte, fue idealizado, pero como ocurre siempre, es decir, fue repensado después de su muerte y de alguna manera sufrió un proceso que llamamos un proceso de apoteosis, es decir, de apoteosis, lo decimos en castellano, esto es apoteósico, es decir, casi estupendo, como divino, es decir, sufre un proceso que le hace pasar de lo que él se creía a sí mismo a un ámbito de lo divino. Bueno, pues entonces realmente tenemos que pensar que el cristianismo es un fenómeno curiosísimo que nace dentro de unas cuantas habitaciones en las que unos seguidores fervientes que acaban de venir del templo de Jerusalén, en Jerusalén mismo, o muy pronto en otras comunidades probablemente de Galilea, se ponen a pensar el misterio de este personaje. ¿Cómo es posible, si éste está vivo en medio de nosotros, que haya terminado en la cruz? Y sobre todo que haya resucitado. Ustedes dirán, bueno, un judío no podría pensar que era una cosa maravillosa que uno resucitara. Y yo digo, sí, un judío de la época de Jesús pensaba que era normal que si venía el fin del mundo resucitaran todos los justos, o todos los justos y pecadores, a unos para el castigo y otros para el premio. Pero lo que era absolutamente anormal, repito, lo que era absolutamente anormal en el judaísmo de la época
era que uno solo resucitara antes del juicio final. En toda la historia del judaísmo, si leen ustedes bien la Biblia, no hay una resurrección como la de Jesús. No. Todos los que están junto a Dios, como Enoc, como Elías, o como Moisés, que solo murió en apariencia, es verdad que murió, pero luego dicen que murió en apariencia, no hay una auténtica resurrección. En todo caso, se podría decir, sí, a lo mejor Moisés, ni Elías, esos no han muerto. Pero haber muerto y haber sido exaltado por Dios a su derecha y estar allí, ya sea de pie o sentado, eso era un caso rarísimo en el judaísmo de la época. Es decir, los cristianos en ese momento no tienen más remedio que reflexionar por qué ocurre esto. Porque un hombre pasa a estar sentado a la derecha de Dios si resulta que nosotros convivíamos con él y comíamos con él y dormíamos allí con él en las tiendas o al raso. Bueno, pues resulta que esa repensación de Jesús solo puede hacerse de una manera. Si yo soy judío y soy ferviente seguidor de un Jesús judío, solo puedo repensar a Jesús yendo a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras es donde está la palabra de Dios y donde me puede dar alguna pista de por qué este individuo ahora está sentado a la diestra de Dios. Pues bien, esa repensar a Jesús a base de mirar las Escrituras se hace viendo qué pasajes de la Biblia común, es decir, lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento, no había nada. La Biblia era la Biblia hebrea, la parte hebrea de nuestra Biblia, el Antiguo Testamento. ¿Qué pasajes dicen los rabinos que son mesiánicos? Y se los aplican a Jesús. ¿Qué otros pasajes nos parecen que cuadran bien con la vida de Jesús que hay en la Escritura? Y empiezan un estudio tremendo de la Escritura hasta que ven que en Jesús, o están convencidos, se han ido cumpliendo una serie de frases de la Escritura que no tenían sentido sino hasta el momento que se aplica a Jesús. ¿Entienden ahora? Es decir, el nacimiento del cristianismo no es más que un fenómeno de exégesis, un fenómeno de aclaración de las Escrituras que todos admitimos, aplicando algunos pasajes a Jesús y que explique por qué, a pesar de haber muerto, sin embargo, está sentado a la derecha de Dios. Que murió, lo sabían todos, y luego discutiremos cuando lleguemos justo al tema de aquí. Y que está sentado a la derecha de Dios, se lo dice inmediatamente esa sensación que tiene que ha resucitado. Y si ha resucitado no es, también fijándose en las Escrituras, pues para estar como un alma en pena volando por los aires, no. Ha resucitado, ¿por qué? Porque él, Jesús, dicen los primeros cristianos, al menos al final de su vida, creyó que era el Mesías de Israel. Y su mesianismo fue truncado por los judíos. Luego, si Dios lo ha resucitado, es que ahora su mesianismo va en serio. Volverá desde los cielos y vendrá a la tierra e instaurará el reino de Dios. Así que queda claro que el nacimiento del cristianismo, creo que queda por lo menos ilustrada la idea, el nacimiento del cristianismo es repensar la figura de Jesús a base de aplicarle textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, pongo dos casos para que lo vean. Dos del profeta que más cariño recibió de los futuros cristianos, que es Isaías. El primero es en el capítulo 7, cuando el texto, dice el texto hebreo, que una mujer joven dará a luz a un niño maravilloso y que eso será la salvación de Israel.
Pero ese texto hebreo, 200 años antes del nacimiento de Jesús, había sido traducido, la palabra una mujer joven dará a luz a un niño. El prodigio no es que la mujer dé a luz a un niño, sino el niño. Pues resulta que esa palabra mujer joven es traducida por virgen. Y dicen, esto es una profecía de que Jesús ha nacido de una manera maravillosa y de que por lo tanto tenemos aquí un héroe tan importante como Hércules o cualquier otro de la antigüedad. Un caso de eso. Otro caso de Isaías. Si ustedes van al libro de Isaías, desde el capítulo 42 aproximadamente hasta el 52-53, verán que hay una figura misteriosa de un justo y un siervo de Dios que de alguna manera es perseguido a pesar de ser justo, que es machacado, que parece que muere, resucita, es un texto muy oscuro, pero se puede interpretar así, y que luego reina sobre Israel. Pues dicen los cristianos, naturalmente esto se refiere a nuestro Jesús, que fue machacado, que murió en la cruz y que resucitó y acabará reinando sobre Israel y sobre el mundo entero. Así que quede claro que la manera como nosotros tenemos, los historiadores, de explicarnos el nacimiento del cristianismo es leer los evangelios, intentar entenderlos a lo largo de todo, o sea, de todo el conjunto, poniendo a los 4 evangelios entre sí y comparándolos, de tal manera que comparándolos unos con otros y comparándolo con la época, podamos leer entre líneas qué es lo que pasaba allí y el proceso que sufre Jesús, desde ser un rabino galileo fracasado hasta considerarse que está sentado a la diestra de Dios. Pues bien, la investigación profesional tiene que estudiar los textos sobre Jesús y estudiarlos en serio. ¿Y cuáles son? Y alguno de la calle dirá, pues los 4 evangelios y todos los evangelios apócrifos también, porque la Iglesia ha querido ocultarnos los evangelios apócrifos. Bueno, pues un científico responde, eso es una estupidez. Los evangelios apócrifos no nos valen para llegar al Jesús histórico tal como están ahora, sino en todo caso para confirmarnos algunos detalles. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque la inmensa mayoría se escriben a partir de 100 años después de muerto Jesús. Imagínense que ustedes, sin radio, ni televisión, ni periódico, ni nada de nada, solo con lo que se cuenta de madres a hijos o de abuelas a nietos y todo eso, ahora uno viene y dice, hombre, fíjense, un personaje súper conocido, pongamos el general Franco, mirad que lo conoce la gente, pues imagínense ustedes dentro de 150 años, 200 años, que le mandan a uno, dice, haga usted una biografía de Franco sin periódico, sin prensa, sin archivo, sin radio y sin televisión. ¿Qué saldría? Bueno, pues eso es lo que ocurre con los evangelios apócrifos. La mayoría están escritos 150 años después de la vida de Jesús y por lo tanto son fantasiosos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para intentar llegar al Jesús de la historia, que es el que nos interesa a nosotros, para que después el que tenga fe vea en él el Cristo de la fe? Que tenemos que hacer? Ir a los evangelios más antiguos y más cercanos al personaje. ¿Y cuáles son esos? Pues mire, sea uno o un historiador, sea ateo o no sea ateo, sea agnóstico o sea libre pensador, los evangelios más cercanos a la vida de Jesús son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo único que hay que hacer es mirarlos con lupa crítica. Y segundo, el historiador prescinde de momento de la inspiración. Es decir, no puede tratar a los evangelios como si estuvieran inspirados, porque entonces le entra un terror tal que no lo puede investigar. El historiador puede ser católico, pero no tiene más remedio que prescindir de la inspiración y utilizar un texto que se escribió hace casi 2000 años
con los mismos instrumentos críticos que cualquier otro texto de la antigüedad. Es decir, que el historiador debe estudiar los evangelios pues como se estudia a Tito Livio o a Tucídides o a Demóstenes en su época e intentar ver exactamente qué es lo que entendería un lector de los evangelios en el siglo I, independientemente de otras interpretaciones. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora con estos presupuestos a propósito del tema que me han encargado hoy los grandes jefes de esta hermandad. Primer punto, la crucifixión de Jesús. Yo no conozco comentarista serio alguno, comentarista, es decir, estudioso, de cualquier pelo y condición, que niegue la historicidad de la crucifixión, puesto que fue algo terrible para los seguidores. Vamos a ver, si yo cojo ahora el periódico ABC y cojo El País también, pongamos que dos polares, ¿no? Y veo que el periódico ABC empieza a alabar a Pedro Sánchez por alguna cosa muy buena, es evidente que este Pedro Sánchez tiene que haber hecho algo muy bueno, porque es que la alabanza viene de su enemigo. O al revés, si yo voy ahora al País y veo que está alabando a Rajoy por algo que ha hecho, digo, bueno, pues esto tiene que ser así porque viene del enemigo. Pues bien, cuando resulta que los cristianos tienen que hacer 1000 esfuerzos en contra de su propio sentimiento, que les da vergüenza que su maestro haya muerto en cruz, porque todos sus colegas, sus judíos connacionales le dicen, ¿ves? Este ha muerto en la cruz, luego era un falso Mesías. La crucifixión tuvo que ser un hecho verdadero, porque costó tal quebradero de cabeza a todos los teólogos cristianos llegar a la solución a través de Isaías y otros de que eso de la crucifixión era un plan divino desde toda la eternidad. Es decir, tuvo que construir el cristianismo primitivo tal cantidad de teología que es evidente que la crucifixión fue un hecho absolutamente real. Entonces partimos de eso. Ahora bien, el que sea un hecho real no quiere decir que los evangelios, todo lo que digan de la crucifixión es real. ¿Por qué? Porque los evangelios, además de libros de historia, son libros de propaganda de la fe en Jesús. Y quien es un propagandista puede en algún momento incurrir en algunas exageraciones, dramatizaciones, aumentos, etc. Lo mismo puede pasar con los evangelios. Por lo tanto, hay algunos puntos en los evangelios que probablemente no podamos admitirlo. Pongo un pequeño ejemplo. El título de la cruz. El título de la cruz es evidente que es tan infamante para Jesús, es decir, Jesús Nazareno, rey de los judíos, tan infamante, según los romanos, que no se lo pudieron inventar los cristianos, tuvo que existir. Pero probablemente el título escrito en latín solamente. Ahora, si cogen ustedes el Evangelio de Juan, verán que el título ya, en vez de estar escrito en latín, está escrito en 3 lenguas, en arameo, que era el lenguaje del pueblo, el griego y el latín. Y verán ustedes que Poncio Pilato pierde el tiempo discutiendo con los jefes de los judíos, diciendo, no, es que no es el rey de los judíos, dicen los jefes de los judíos. Y él dijo que era el rey de los judíos, pero en realidad no lo era. Sí que quita eso y Pilato hace lo que le da la gana. Todo eso es una teatralización del cuarto evangelio. Probablemente nosotros historiadores nos quedaremos solo con el mínimo hecho del título de la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos, y sacaremos de ahí una consecuencia tremenda, que a lo mejor fastidia a algunos. Este Jesús murió como un sedicioso contra el Imperio Romano. Sin duda alguna. Y de alguna manera el Imperio Romano lo consideró un hombre peligroso que no criticó la violencia de una manera expresa y que había que liquidarlo como fuere. Es decir,
que probablemente la otra imagen propagandista de los evangelios, cuando habla de un Jesús manso y humilde de corazón, pues tendremos que contrastarla con esta otra imagen de un individuo que tuvo ser verdaderamente tremendo, nada de manso y humilde de corazón, para montarle lo que le montó con una entrada triunfal a los romanos en Jerusalén, o con la purificación del templo. De manso y humilde de corazón, nada. Entonces contrastamos una noticia que es absolutamente segura y otras, digamos, idealizaciones las vamos apartando. Bueno, la muerte agravada en la cruz de Jesús, la muerte en la cruz, muerte agravada, es decir, no que te corten la cabeza, sino que te sometan a un montón de dolores, no era una cosa de todos los días. Es probable que Poncio Pilato escribiera, bueno, es seguro, un informe y se lo enviara a Tiberio. Pero esas actas de Pilato que circulan por ahí, y yo las he recogido en todos los evangelios porque se transforman en el evangelio de Nicodemo, pues esas actas son falsas. Y no se crean ustedes nada de lo que diga de los detalles de la crucifixión y todas esas cosas. No sabemos nada estrictamente, porque todas las actas se han perdido. Ahora, que llegó a Roma la historia de que hubo una crucifixión en Judea con 3 individuos que eran sediciosos contra el imperio, es absolutamente seguro, porque aparece en Tácito, el historiador Tácito, en sus anales, escrito a principios del siglo II, diciendo: y este Jesús en Judea fue crucificado siendo Poncio Pilato procurador bajo el emperador Tiberio. Bueno, la crucifixión de los 2 bandidos. Los evangelistas les llaman a los 2 que están crucificados con Jesús, les llaman bandidos. Y ustedes lo habrán oído, ladrones, y les dan el nombre de Dimas y Gestas. Pues en historia no está tan claro, porque la palabra bandido en griego en ese momento se empleaba sobre todo en estos contextos de justicia romana como término despectivo para designar a aquel que había hecho algo que iba contra la majestad del emperador, es decir, contra la seguridad del imperio romano, como si fuera un terrorista. Y a esos les llamaban bandidos. Entonces, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos que es la historia? Pues lo que creemos, aunque no podemos probarlo, es que Jesús, condenado por los romanos como sedicioso, es decir, como alguien ¿qué quiere decir sedicioso? Pues un individuo que está predicando un reino de Dios en la tierra de Israel y después en el paraíso futuro, donde no cabe Poncio Pilato, donde no cabe Tiberio, donde no caben los romanos y donde no caben ciertos gerifaltes de los judíos. Ese señor es un sedicioso. Excluye a Tiberio del reino futuro de Dios. A por él. Eso es lo que quiere decir un sedicioso. Y probablemente los 2 que están ajusticiados a su lado no son ladrones. Son discípulos de Jesús, aunque digo, no lo podemos probar del todo, probablemente cogidos con Jesús en el momento del prendimiento, dicen los evangelios que huyeron todos, pero probablemente ese todos es una exageración, y esos 2 son 2 discípulos de Jesús que están ahí puestos al lado, y a él más alto. Bueno, pues eso es una conclusión que nosotros sacamos en la historia. Otra, por ejemplo, que discutimos: las mujeres al lado de la cruz. Pues lo saben ustedes, en el Evangelio de Marcos están las mujeres un poquito lejos de la cruz y no está la madre de Jesús, sino María Magdalena y otra. Sin embargo, en el Evangelio de Juan está el discípulo amado, la madre de Jesús y María Magdalena a los pies de la cruz. ¿Cuál de las 2 visiones contradictorias de Marcos y Juan, del Evangelio de Marcos y el Evangelio de San Juan, cuál de las 2 es más verosímil históricamente? Pues sin duda alguna la de Marcos,
¿Por qué? Porque cualquiera que conozca un poco de la historia del Imperio Romano sabe que aún ajusticiado, y menos durante la Pascua, con un pueblo tan levantisco como eran los judíos, de ninguna manera los romanos hubieran permitido que su mamá y un discípulo y una discípula estuvieran allí al lado de la cruz. Luego tenemos que decir que la imagen de Juan, de María y Salomé, de María la madre de Jesús y María Magdalena y el discípulo amado, probablemente tiene un carácter simbólico, porque no es posible históricamente. Probablemente es un acto de teología. ¿Y qué significa ese acto de teología? Pues que María, la madre carnal del Salvador, que según el Evangelio de Marcos, ella y sus hijos no habían estado muy de acuerdo con Jesús e incluso le tacharon de loco. Marcos capítulo 3, versículo 20, está fuera de sí. En el momento de la muerte de su hijo, se pasa a su bando, se convierte de alguna manera, y en ese momento probablemente para Juan es cuando nace la Iglesia. Es decir, cuando María representa a el pueblo que se convierte, el discípulo amado es el seguidor, y María Magdalena otra parte también de discípulo preferido. O sea que probablemente lo que significa esa escena de Juan no es algo que deba ser tomado al pie de la letra, sino que tiene que ser tomado simbólicamente. Bueno, pues eso podemos discutir qué simbolismo tiene. Pero que debe ser tomado simbólicamente es lo que nos dice la historia, porque es totalmente inverosímil, absolutamente inverosímil, que los romanos hubieran permitido eso. Marcos tenía razón. Si había discípulos de Jesús viendo la crucifixión, estaban muy lejos y apartados. Marcos contra Juan. Bueno, sobre la muerte, Jesús no murió. Lo habrán oído ustedes decir 1000 veces. Que si le dieron láudano, que si tuvo un estado cataléptico, que si fue descendido subrepticiamente, que luego parecía que en ese estado cataléptico, pero no murió, salió de allí, se fue, unos dicen con María Magdalena al sur de Francia, otro que sí a Cachemira o a donde fuera, a la India o incluso al Tíbet. Todo eso es absolutamente una tremenda estupidez. Para el nacimiento del cristianismo es absolutamente necesaria la muerte de Jesús, porque ya desde Pablo se interpreta como un sacrificio de Dios, que sacrifica a lo que más quiere en pro de la redención de los pecados de la humanidad. Esta es la teología paulina, aunque ahora se discute mucho y habría que precisar un montón. Se discute un montón, pero en líneas generales esta es la teología que se ascribe a Pablo. Por tanto, aparte de que los romanos sabían matar muy bien y no dejaban escapar a nadie, y menos en la Pascua y a 3 bandidos, es decir, sediciosos, si no muere Jesús, no hay cristianismo. Por tanto, todas esas estupideces de que Jesús no murió y que fue a Cachemira y tal, no les hagan el menor caso, porque esos son cuentos chinos. Pero al mismo tiempo también podemos decir, bueno, ¿y qué dijo Jesús a la hora de la muerte? ¿Qué palabras? Bueno, pues ahí el historiador se encuentra también con problemas. Según Juan, no dice nada. El Evangelio de Juan dice que Jesús no dijo nada. El Evangelio de Marcos dice que ¿por qué me has abandonado? Un grito tremendo. El Evangelio de Lucas dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego expira. ¿Qué es lo que dice la historia en ese momento? Bueno, pues que se encuentra con una estupefacción tal, con que los testigos, unos dicen una cosa y otros dicen otra, que probablemente lo que dirá es lo más seguro históricamente es hacer una abstención de la mente y decir, no sabemos. O en todo caso,
emitió un gran grito, como dice el Evangelio de Juan, y nada más. Mas por otra parte hay una duda, porque eso, Dios mío, ese grito que recoge el Evangelio de Marcos y luego Mateo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, expresa tan estupendísimamente bien la psicología de un individuo que decíamos que es lo que se saca de la lectura de los evangelios, de un individuo que se siente fracasado en su misión, al menos aparentemente, que alguien puede decir, oiga, pues probablemente dijo eso, dijo, ¿por qué me has abandonado? Pero vendrá otro crítico y dirá, pues mire usted, pues tampoco estamos seguros, por la sencilla razón de que esas palabras son del Salmo 22. Y si usted estudia toda la Pasión, verá que entre el Salmo 68 y el Salmo 62 han tejido los evangelistas una serie de sucesos para que se acomoden a la lectura del Salmo. Es decir, primero están los Salmos y luego viene la historia de la Pasión que se dibuja según el Salmo 22 y el Salmo 68. Y dice otro crítico, bueno, pues entonces no sabemos nada. Y lo mejor que puede decir un historiador ahí es que no sabemos nada. Y que hacemos una abstención de la mente. Luego, a pesar del indudable hecho de la muerte de Jesús, si ustedes leen cada evangelio, los 4, cada uno tiene su sesgo y su interpretación. Según Marcos, Jesús muere y demuestra la gran verdad que había dicho Jesús cuando se reían de él, de su mesianismo. Cuando se reían de él y le acusaban diciendo, este ha dicho que va a destruir el templo en 3 días. Pues Marcos es el primero que dice, Jesús tenía razón, porque en esa muerte es el inicio de la resurrección y que Dios es cuando tras la resurrección lo proclama Mesías y que se va a destruir el templo. Tenía razón también Jesús, porque cuando murió Jesús se rasgó la cortina del templo y unos 40 años después vinieron los romanos y aniquilaron el templo en el año 70. Sin embargo, vamos al Evangelio de Mateo y hace, digamos, bastante teatro, porque es el único que habla de la oscuridad asombrosa, el único que habla del terremoto, el único que dice que en el momento en que muere Jesús, de repente se abren una serie de tumbas y salen un montón de gente y se le aparecen a muchos en Jerusalén. Realmente los historiadores decimos, Mateo está teatralizando la muerte de Jesús aquí y no podemos aceptarlo. O sea que pensamos que eso es una teatralización. O viene Lucas, y Lucas no insiste tanto en la culpa de los judíos, como por ejemplo Mateo, cuando dice, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, hasta hoy, con las consecuencias del antijudaísmo terrible hasta hoy. Pero Lucas no, intenta tapar eso y presenta a Jesús como el justo sufriente que padece una muerte que es injusta y que es el modelo para que nosotros cristianos, Lucas no lo dice expresamente, pero en su presentación es así, para que nosotros cristianos admitamos todos los inconvenientes y tristezas de la vida e incluso la muerte del mismo modo que Jesús, nuestro modelo, aun siendo justo, murió una muerte injusta. Y viene el Evangelio de Juan, y si ustedes lo leen, la muerte de Jesús es el momento de la exaltación, en el momento de la mayor gloria, en el momento en que su cuerpo parece abandonar este mundo y vuelve, en ese momento se libera de lo que es el cuerpo y vuelve Jesús al Padre, de donde procede. Es decir, que cada evangelio tiene su sesgo. Pues bien, el año de la muerte de Jesús, pues tampoco lo sabemos. Tiene que coincidir en un viernes, porque están los 4 evangelistas de acuerdo en que Jesús muere un viernes. ¿Pero en qué año? Pues no lo sabemos. ¿Cuándo hay luna llena en abril? Porque ese viernes será 14 de Nisan, es decir, probablemente la víspera de la Pascua. El día antes de la víspera de la Pascua. Pues el año 30 encaja, abril del año 30,
y el año 33. ¿Y qué hacen los historiadores? Pues están divididos. Unos dicen que murió en el año 30. Yo al principio defendía esa posición, sin embargo ahora estudiando a Pablo durante 3 años y medio y toda la cronología de Pablo y del cristianismo primitivo, creo que es mejor retrasarlo unos 3 años. A lo mejor Jesús murió en el año 33. ¿Pero qué edad tenía Jesús? Pues tampoco lo sabemos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en una discusión de Jesús con los judíos, le dicen los judíos: oye, si tú todavía no tienes 50 años, ¿y cómo dices que has visto a Abraham? Es decir, que Jesús no era un jovencito de 28 años. Según esa crítica, se parece más a un señor de 50 que de 20. Y si resulta que sabemos que Jesús nació en la época de Herodes el Grande, es decir, unos 5 años antes de la era cristiana, el año 33, pues entonces Jesús tendría unos 39 o 39 años, no los 33 que dice normalmente la tradición, y esa cifra casa mucho mejor con el Evangelio de Juan. Entonces, de nuevo, otra vez los historiadores dicen: no lo sabemos. ¿Es probable una cosa o es probable otra? Y por último, el descendimiento. Aquí sí que tenemos un problema. Que el descendimiento tuvo que ser, eso es evidente. Pero tenemos dos versiones que van por un lado y una tercera totalmente distinta. Las versiones 2 son, esa doble versión es Mateo, Marcos y Lucas van por un lado, Juan por otro, y los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 29 sobre todo, discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia. Repito, Hechos de los Apóstoles, discursos de Pablo en Antioquía de Pisidia, capítulo 13, 29, que va por otro lado. Bien, ¿y cuáles son esas 3 posturas? Evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, más o menos, estoy haciendo una media. Descendimiento por obra de José de Arimatea, solo un descendimiento rápido, un embalsamamiento apenas nada y una muerte rápida. Y un enterramiento rápido en una tumba que estaba cerca. Versión de Juan. No es José de Arimatea, sino además Nicodemo. Un personaje que solo aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y que encima allí aparece como un hombre temeroso. Pero resulta que cuando muere Jesús se arma de valor y entonces lo desciende a Jesús. Que es una exageración tremenda. Se ve bien claro que en el Evangelio de Juan el embalsamamiento es con casi lo que sería ahora como 50 kilos de perfume carísimo. O sea, es una cosa descomunal que valdría para embalsamar a 5 o 6 personas. Y encima presenta a las mujeres allí muy cerca para que sirvan de enlace para que las mujeres en los otros evangelios vayan a embalsamar a Jesús el domingo. Pero también dice el historiador: pero ¿por cómo las mujeres van a embalsamar a Jesús el domingo si José de Arimatea y Nicodemo, según el Evangelio de Juan, se han gastado casi 50 kilos de aroma? Ya no hace falta nada. Es decir, que tenemos o una muerte y descendimiento, una muerte rápida y descendimiento en una tumba, allí cerca, o un descendimiento con 2 personas, un embalsamamiento tremendo, una tumba tallada en la roca, una tumba en la que nadie había sido puesto antes, es decir, un embellecimiento. O sea que tenemos ahí ya 2 versiones. De entre esas 2, y todavía no he hablado de la tercera, un historiador se queda con la más sencilla, es decir, otra vez la de Marcos, Mateo y Lucas contra Juan. Pero viene el problema de los Hechos de los Apóstoles. Y este sí que es un texto con el que yo he hablado con Manuel Amador a propósito de este, y que quiero leerlo porque lo tenemos delante de las narices y no caemos en la cuenta. Dice Pablo, repito, capítulo 13, el versículo clave es el 29. Dice: hermanos, le dice a los judíos de la sinagoga
de Antioquía de Pisidia. Hermanos, hijos de la estirpe de Abraham, y los que de vosotros teméis a Dios, para nosotros ha sido enviada esta palabra salvadora. Pues los habitantes de Jerusalén y sus jefes, que no conocían a Jesús ni a las escrituras de los profetas, sin embargo y sin querer, las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron causa ninguna de muerte, lo bajaron del madero. ¿Quién es el sujeto de bajaron? Los habitantes de Jerusalén y sus jefes. Lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. A ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Fueron los romanos? Como sería también posible, para que no se enfadaran los judíos, ya que la Pascua venía enseguida y no se contaminara Jerusalén, los mismos romanos que habían ejecutado a Jesús y a sus otros dos colegas, pues es posible que fueran ellos. Pero aquí el texto dice que no, que fueron los habitantes de Jerusalén, naturalmente no todos, y los jefes, naturalmente no todos, sino probablemente sus esbirros, aunque el texto no lo diga. Y si colocan a Jesús en una tumba, los jefes de los judíos que lo habían liquidado a Jesús, etcétera, etcétera, la van a colocar en una tumba, a pesar de que Lucas dice la palabra griega nemeion. Nemeion en griego está relacionado con la palabra mnemotecnia, reglas para acordarse. Neme es la memoria. Nemeion quiere decir un gran túmulo para recuerdo de un personaje. Esa es la palabra en griego, pero es imposible. Los judíos a un individuo que odiaban y que lo acaban de condenar, ¿dónde lo enterrarían? Pues probablemente, aunque no lo dice tampoco el texto, en una tumba común, del mismo modo que lo sabemos también por los evangelios, que había en Jerusalén un terreno para si alguien se moría durante la festividad, se enterraba allí y se moría mucha gente. Del mismo modo, si había un condenado público, había un terreno que era una fosa común para los malhechores. Lo normal es que enterraran a Jesús ahí. Bueno, y entonces, si tenemos 3 versiones, o por lo menos 2.5, ¿con qué nos quedamos? Pues yo diría, pues el historiador se queda con la más verosímil, que es probablemente y la más difícil. La más difícil, es decir, la que cuesta más que la hayan inventado los cristianos, que es la de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, tenemos que decir que probablemente Jesús fue enterrado así. Pero no importa, porque todos los cristianos dicen que la muerte de Jesús no es nada más que una cosa pasajera. Lo que importa es la resurrección. Y el cristianismo primitivo de ninguna manera, y pasaron siglos, hasta que se empezó a adorar la cruz. Por lo menos 4 o 5 siglos. El cristianismo primitivo, la muerte de Jesús sí, era un sacrificio, era muy bueno, estupendo, magnífico, sacrificio redentor, pero lo que importaba es la resurrección. Pues bien, en síntesis, ¿qué es lo que debe hacer un cristiano si se encuentra que en algunas cosas su fe no es exactamente concorde, o la tradición que le han enseñado desde pequeñitos, con lo que dice la historia? Puede hacer 2 cosas, es decir, los historiadores son unos descreídos y a la porra yo no los leo. O puede decir, bueno, los historiadores, cada uno tiene su opinión, como decía al principio, y por lo tanto tampoco voy a fundamentar la fe. O también hay la posibilidad, como dice un rabino, hace poco, que un rabino, a propósito pues de algunas cosas de estas que le echaban a la cara de cosas que machacan al judaísmo, y dice, a mí no me importa que digan cosas en contra de mi religión, si lo prueba la historia, porque creo que lo mejor, dice el rabino, que podemos hacer para honrar a Dios es intentar buscar la verdad. Bueno, cada uno que opine lo que quiera,
pero que sepa el creyente que para el descenso en concreto, que es quizás lo más peliagudo de lo que yo he dicho en esta charla, tiene 3 versiones, y como las 3 están en el Nuevo Testamento, puede quedarse con la que quiera. Bueno, en síntesis, ¿qué hemos dicho para que se queden con las ideas? Pues hemos dicho que la crítica histórica es la que debe emplearse para intentar llegar al Jesús de la historia. Segundo, que no es sano construir un Cristo de la fe sin atender en absoluto a los historiadores. Tercero, que es el historiador no debe hacer caso y dedicar toda su vida a estudiar los evangelios apócrifos ni otros libros de otras tonterías del siglo, de manuscritos del siglo XVIII y XIX sobre Jesús en la India y todas esas cosas y tal, porque son tonterías. Tiene que ir a los 4 evangelios más antiguos, que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Cuarto, que hay que emplear, hay que dejar de lado por un momento la inspiración sin negarla y emplear con los evangelios exactamente los mismos criterios que emplearíamos con Tito Livio, del que no nos creemos ni la mitad de lo que dijo. Absolutamente nada. Un paréntesis. Por ejemplo, Tito Livio dice: uy, pobrecita Roma, jamás hizo en toda su vida una guerra ofensiva. No, siempre fue en legítima defensa. Pobrecita Roma. Hizo un imperio tremendo, pero siempre en legítima defensa. Es impresionante. Y hay que criticar a Tito Livio porque es que no le cree nadie nada de eso. Es decir, que nosotros no es que seamos unos malvados y vayamos a criticar a los evangelios, sino que empleamos la misma crítica histórica en todo. Bueno, la crítica histórica son normas de sentido común, no son normas sino buscando, como decíamos antes, aquello que es más difícil, aquello que el enemigo dice. Por ejemplo, ¿por qué estamos seguros que Jesús hizo milagros de sanación y exorcismo? Casi seguro. Y yo creo que no hay ningún agnóstico, ningún ateo, ningún historiador que no lo acepte. Pues porque hasta los mismos enemigos de Jesús aceptan que hacía cosas portentosas y tienen que encontrar algún subterfugio, como aparece allí. Dice, claro, hace cosas portentosas porque ha hecho un pacto con Beelzebub, con Satanás. Luego es evidente que si lo dicen hasta los mismos enemigos, este Jesús era un sanador, no cabe la menor duda. ¿Comprende? Son criterios de sentido común. Que no vamos a hacer caso a la crucifixión y la muerte, a todas las tonterías, que o no fue crucificado o que no murió, y que si se fue con María Magdalena a Francia y tal, que eso es una estupidez. Y respecto al descendimiento, como he dicho, cada uno que piense de las 3 versiones, la que quiera, porque las 3 están en la Biblia, pero que sepa que para el cristianismo primitivo la muerte de Jesús y sobre todo no es más que un final aparente, y que lo que importa en el fondo es la resurrección, no la muerte. Muchas gracias. Bueno, pues ha llegado el momento de que si alguno de ustedes, luego dedicaré unas palabras al libro este que está aquí, pero antes de dedicar unas palabras, si alguien quiere hacer alguna pregunta que yo pueda responder, si es que sé responderla. A mí me gustaría preguntar una cosa, por favor. Usted ha comentado desde un punto de vista únicamente histórico, no de la fe, que Jesucristo era un rabino que fracasó en su misión. ¿Cuál era esa misión en la que fracasó Jesucristo? Sí. Y luego bueno, un rabino, sí, permítame que le responda esta pregunta brevemente y después, si quiere, me hace la segunda. Sí. Primero, rabino, en esta época no había rabino como ahora, ordenados por la mano y todo eso, pero se les llamaba rabí, es decir, mi grande, mi maestro, etc. Segundo, era un maestro de la ley, porque Jesús se sabía casi seguro las escrituras de memoria, era probablemente un fariseo sui generis y discutía de tú a tú con todos los fariseos y con todos con igualdad, y les daba razones y los vencía dialécticamente. ¿Y en qué fracasó? Pues que a base de su interpretación de la ley y en las parábolas
lo que hace Jesús es intentar convencer a sus colegas galileos de que se preparen, que el reino de Dios va a venir enseguida. Pero tiene un fracaso inmenso en Galilea. Al final se tiene que ir de Galilea, sobre todo está en el capítulo 9 de Lucas descrito admirablemente, cuando dice, y Jesús decidió, y se ve, dice, elevó su rostro y decidió ir a Jerusalén. Fracasa en Galilea y entonces decide marchar en Jerusalén a ver si allí tiene más éxito y logra convencer, y ahí está la entrada triunfal y la purificación del templo, logra convencer, crear un movimiento mesiánico para que se preparen el terreno y venga el reino de Dios, y tampoco lo consiguió. Es decir, que en los dos teatros de operaciones de Jesús, que son Galilea y Judea, en los dos fracasó en su intento. Eso es lo que quiero decir, que esa es la figura histórica. Él no convenció a sus connacionales de que el movimiento, por ejemplo, él probablemente lo que pensaba es que si se levantaba un movimiento aldeano en Galilea, absolutamente dispuesto a estar preparados totalmente para la venida del reino de Dios y que no le importara nada las cosas de este mundo, sino solamente abrir el corazón para la venida del reino de Dios, que probablemente ese movimiento desde Galilea llegaría a Jerusalén y se prepararía toda la nación para la instalación del reino. Fracasó en Galilea y fracasó en Judea. Eso es lo que quiero decir. Y la segunda. No quiero abusar, pero tengo que aprovechar. Sabemos que usted es un gran conocedor del cristianismo, del judaísmo, siquiera sea como estudioso. Pero ¿qué opinión le merece las religiones del lejano oriente? ¿Qué sentimiento le inspira? Sobre todo el hinduismo y budismo. ¿Cree que han influido en el cristianismo? ¿O en la civilización occidental en general? No. Últimamente sí, en el cristianismo no. Porque el cristianismo es una religión fundamentalmente judía. En todo caso, la única religión que de una manera indirecta, influye en el judaísmo de la época previa a la vida de Jesús, los 200 o 300 años del judaísmo que van desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 hasta el nacimiento de Jesús, y su vida pública en torno al año 30, pongamos, de nuestra era. En esos 300 años el judaísmo sufre un profundo cambio, y ahí sí que el judaísmo sí que sufre ciertas influencias, pocas, de Egipto, sobre todo en lo que es la teología real, la teología del rey y monarca, que es de alguna manera un hijo de Dios especial, la unción del profeta, del sumo sacerdote. De Egipto hay ideas semejantes, y sufre también una influencia de la religión, en todo caso irania, pero no del budismo, es decir, de la religión de Zoroastro, pero es una influencia indirecta. Es decir, el judaísmo, cuando nace Jesús, ya no se acuerda de que hacía 250 años sus padres no creían en la resurrección de los muertos y no creían en el mundo futuro, que no creían los judíos en el año 260 antes, en líneas generales, ni en el mundo futuro, ni en la resurrección, ni en nada de eso. Y lo van aprendiendo a través de un platonismo vulgarizado, de una religiosidad griega y de la religión irania. Pero eso es una influencia indirecta. Cuando nace el cristianismo, ni el budismo, ni el hinduismo tienen nada que ver, en mi opinión. Ahora bien, la interpretación de Jesús de Pablo sí que tiene que ver con el helenismo, con la religiosidad griega. Eso sí, pero eso ya es harina de otro costal. Usted. Muchas gracias por tu conferencia tan interesante. Ni Arimateo ni Nicodemo eran jefes de sinagoga, tenemos entendido, ¿no? José de Arimatea y Nicodemo. No, el Evangelio los presenta más bien como miembros del Sanedrín. Bueno, perdón, es que no he terminado. Al decir usted que defendemos o que entienden los historiadores que entendemos que la lectura de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles hablan de ciudadanos de Jerusalén y de jefes del Sanedrín, por ejemplo, o de jefes, no se pueden realmente unir la devoción nuestra con la tradición histórica. Podría, pero se refiere a los jefes adversarios de Jesús. Vamos a ver, el texto completo dice:
que no creyeron en las Escrituras, que eran enemigos de Jesús, que las cumplieron sin quererlo. Está describiendo a unos jefes incrédulos, mientras que los evangelios, en todo caso, están describiendo a dos señores que salen de esos jefes, que son José de Arimatea, que sí creyeron en Jesús, que se compadecieron de él, etcétera, y Nicodemo. Es decir, que no incluye Pablo a José de Arimatea y a Nicodemo entre esos jefes. Porque si quiere, le repito el texto, porque es fundamental. Dice que lo lea completo: pues los habitantes de Jerusalén y sus jefes, que no conocían a Jesús, que no lo conocían, ni creían en él, ni conocían las escrituras de los profetas que se leen cada sábado en las sinagogas, sin embargo, sin quererlas, cumplieron condenándolo. Es decir, no se refiere a José de Arimatea. O sea, que lo que usted propone es ingenioso, pero imposible. Pero es ingenioso. Sí, es usted ingenioso. Lo que creo, señor, perdón, que judíos tocarían a un condenado a muerte con el problema de quedar impactado antes de la Pascua. Tocarían con la impureza, ¿no? Tendrían sus esbirros. Tendrían sus esbirros para sacarlo. Pero mire, dicen los judíos de la época, una ley de peso superior vence a una ley de peso inferior. ¿Cuál es la ley de peso superior? El Deuteronomio: bajar a los condenados antes de que caiga la noche. ¿Y cuál es una ley de peso superior? Pues que celebremos todo el ámbito metropolitano de Jerusalén sin impurificaciones la Pascua. ¿Cuál es una ley en este caso de peso inferior? La impureza de tocar un cadáver. Ante 2, 3 leyes, 2 más pesadas y una más ligera, yo obedezco a la más pesada. O sea que no hay contradicción, y eso es una norma rabínica. Y para seguir al hilo de lo que dice el amigo Paco, ¿qué sentido entonces tiene la parte del texto que José de Arimatea pidió audiencia a Poncio Pilato? Sí, lo dice. Sí, bueno, en general, si le soy absolutamente sincero, dadas las contradicciones de los evangelios en la pasión y sobre todo en la resurrección y todo eso, la mayoría de los historiadores somos radicalmente escépticos. Yo no me he presentado aquí en esta conferencia tal como yo pienso, es decir, yo creo que José de Arimatea, yo personalmente, pero no he querido decirlo, es una figura totalmente legendaria. No existe, y menos Nicodemo. Son figuras simbólicas, como otras, pero vamos, yo no lo creo. Ahora, yo no soy nadie, ni yo impongo, y líbreme Dios, que yo jamás, ni tampoco he querido decirlo. Cada uno piense lo que buenamente. Ni siquiera Arimatea hoy por hoy se sabe dónde está. Tampoco se sabe, ciertamente. Podría ser, bueno, pero también hay tantas otras ciudades. Jesús predicaba en Enón, cerca de Salim. Dice el final 3:28 de Juan. A ver, ¿dónde está Enón? ¿Dónde está Salim? No tenemos ni idea. Y sin embargo no tenemos por qué negarlo, ¿no? O sea que no sepamos, ignoramos e ignoraremos. Pero vamos, la norma en líneas generales es un sano escepticismo. En líneas generales el historiador tiende más bien a quedarse con pocas cosas y más seguras, y en todo caso decir, bueno, pues me parece que quizás tal vez, a lo mejor, es posible que, ¿no? Vamos, en líneas generales somos bastante escépticos. También hablaba usted sobre los dos bandidos, ¿no?, que crucificaron al Señor, con el Señor. Entonces, sobre su tema, significa que la conversión del gobernador, por ejemplo, eso también es un teatro, ¿no? Si usted ve los comentarios a Lucas, porque eso está solamente en Lucas, si ve usted los comentarios a Lucas, incluso católicos verán que admiten que eso es legendario. Es que una cosa es lo que se dice en los hermanos, otra cosa es lo que se dice incluso en comentarios católicos científicos que luego se enseñan solo en las universidades eclesiásticas, donde los historiadores también eclesiásticos son más escépticos de lo que parece, pero en los sermones se enseña otra cosa.
pasa siempre igual. Es que los evangelios no son una biografía de Cristo. Pues claro son que una no. experiencia de fe de una comunidad creyente. Es cierto. Pues no se puede utilizar como libro de historia. No puedo aceptar eso. Aunque tenga ciertas pinceladas Hombre, históricas. es que eso es un subterfugio para negarnos la posibilidad de construir al Jesús histórico. No, pero usted mismo lo ha dicho, no es una biografía. Usted ha dicho bibliografía, pero quería decir biografía. Biografía, perdón. No es una biografía, admitido, no es una biografía actual, pero ninguna biografía, ni la de Plutarco, todas las biografías de Plutarco, de las vidas paralelas, no resistirían el canon moderno de lo que entendemos hoy por biografía. Entonces, bueno, pues es una biografía en sentido amplio. Entonces, como historiador, yo no me voy a dejar llevar simplemente, como es un testimonio de la fe, y se lo voy a dejar solo para la fe. No, señor, me parece que este personaje es de una trascendencia, Jesús de Nazaret, tan tremenda para la civilización occidental, que yo no renuncio a estudiarlo. Y si tengo que admitir que aunque sean escritos de propaganda y que sean expresión de una fe, pero si contienen datos históricos, bueno, pues me voy a los datos históricos y ya construiré. Entonces esa es mi posición. No renuncio de ninguna manera, porque si yo llevara al extremo lo que usted me dice, tendría que renunciar. No, eso lo dejo solo para los teólogos. De ninguna manera, no puedo aceptarlo.